Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto para mí y un honor compartir espacio con ustedes, doctores. De verdad, muchísimas gracias. Y desde el Perú, yo quiero contarles algunas cosas interesantes que vienen pasando con este tema de la litigación. Miren, en el año 2004, el Perú decidió que tenía que acoplarse a la tendencia sudamericana de un sistema acusatorio. Necesitábamos cambios, teníamos que hacerlos y se terminaron haciendo finalmente. Y en el 2004 se promulgó el decreto legislativo 957 que daba vigencia a un nuevo Código Procesal Penal. Miren que nosotros veníamos de un sistema bastante antiguo. Teníamos un Código de Procedimientos Penales que data de 1940, una vigencia extensa, pero obviamente desfasada, sin la visión real y procesal que se necesitaba. Y lo cambiamos en el año 2004, pero por problemas políticos y sobre todo económicos, no pudimos hacer que nuestro código entre en vigencia. Y fíjense que antes ya habíamos tenido un intento, ya habíamos querido. O sea, veníamos con nuestro Código Procesal Penal de 1940, el Código de Procedimientos Penales de 1940. En el 91 intentamos una reforma a un sistema acusatorio. No pudimos, se supone que por temas de presupuesto. Y ya en el 2004 dijimos, bueno, ahora sí tenemos que cambiar. Pero manteníamos nuestro problema de presupuesto y, por supuesto, nuestro problema de decisión política. Así que lo que hicimos fue implementar nuestro código reformado, este Código Procesal Penal del 2004, que intentaba implementar un sistema acusatorio, por partes, por partes. Nosotros, como ustedes saben, somos un país muy diverso, así que intentamos pequeños pilotos en determinados lugares. Y encontramos en esa visión, recién en el año 2006, un pequeño distrito judicial, pequeño, muy pequeño, llamado Huaura, aquí en Perú. Y dijimos, vamos a probar con Huaura. Vamos a empezar solamente en Huaura, con la vigencia del Código Procesal Penal del 2004, un sistema absolutamente reformado, con etapas totalmente diferentes, creando instituciones diferentes, el respeto a la libertad del investigado, etcétera, solamente en Huaura. Todo el Perú, descontando Huaura, se mantenía con la vigencia de un sistema que venía de 1940. Fíjense de qué año, ¿eh? Y Huaura empezó en el año 2006 recién, nuestro primer piloto. Las cosas, como son naturales a los cambios radicales, tuvieron sus problemas, fuimos de a pocos, y al día de hoy, y así fuimos avanzando, fuimos avanzando a diferentes distritos. Dijimos, bueno, ahora está funcionando, ya, 2008 empecemos con otro. 2009 abarquemos un poquito más de distritos. 2010, por ahí que vamos llegando a Lima, que es la capital. Y al día de hoy, 21 de julio del 2021, a puertas de celebrar nuestro bicentenario, ya tenemos la vigencia del Código Procesal Penal del 2004 con un sistema acusatorio en todo el Perú. Hasta Lima hemos abarcado. Y como bien explicaba el profesor, la diferencia de sistemas conlleva complicaciones, así que ahí vamos adecuándonos. Pero, ¿qué era lo importante? Desde el 40, que no ha cambiado nuestro sistema, que terminaba siendo un sistema inquisitivo el del 40, bueno, mixto en realidad, cambiar a un sistema acusatorio a partir del año 2006 y de manera progresiva, recién el mes pasado, de junio del 2021, poder implementar todo el código en todo el país, llevaba cambios específicos. O sea, ese código venía con estandartes de presentación. Por ejemplo, uno de los estandartes de presentación de ese código era que con su vigencia y con la vigencia de un sistema acusatorio repartido entre investigación, una etapa intermedia o etapa de control
y un juicio propiamente, íbamos a disminuir nuestra carga de casos. Digamos que ese era el primer estandarte, uno de los primeros estandartes. Otro estandarte de esa reforma era que el tratamiento que le íbamos a dar a las personas que estaban siendo investigadas era el de el trato inocente, y eso implicaba su procesamiento generalmente en libertad. Es decir, cambiábamos más o menos el esquema que teníamos de que la persona investigada debía enfrentar el proceso privado de su libertad con una medida de coerción preventiva, llamada prisión preventiva en nuestro país y como en la gran parte de países nuestros. Pero dentro de todas esas reformas, quizá la que nos interesa hoy día, y eso es de lo que quiero conversar, era que las cosas dentro de esa reforma iban a cambiar también en la oralidad. Ese era un aspecto fundamental. Veníamos de un código de 1940 donde si tú algo lo querías decir, lo tenías que presentar por escrito. ¿Querías participar en la ponencia? Bueno, primero tendrías que presentar tu artículo por escrito. ¿Algo querías decirle al juez? Bueno, tenías que hacer tu escrito. Es más, tú querías ir a la audiencia y hacer uso de la palabra. Antes de hacer uso de la palabra, tenías que presentar un escrito diciendo solicito el uso de la palabra. Y miren que durante 2 años eras abogado en el proceso, aún así tenías que presentar un escrito pidiendo el uso de la palabra. Al extremo de que si tú no presentabas el escrito como máximo 3 días antes de la audiencia, tú podías estar ahí. Tu defendido puede haber sido condenado a cadena perpetua. La familia puede estar en la puerta. Graves violaciones a los derechos del investigado, del acusado, del sentenciado, pero tú no podías hablar. ¿Qué quería decir? Que normalmente el trabajo era uno de papel. Entonces, esta reforma del 2004, que a partir del 2006 se empieza a implementar, trajo como suya también, dentro de los estandartes a los que he hecho referencia, a la oralidad. Como en la gran mayoría de países sudamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se establece que uno de los estandartes era el de la oralidad, empieza el análisis peruano, porque claro, nosotros habíamos estudiado, hemos viajado, hemos ido para Chile, hemos ido para Colombia, incluso Estados Unidos, aprendiendo de un sistema quizá que no era propio al nuestro, pero por lo menos aprendiendo de oralidad. Y empezamos un análisis peruano de lo que se conoce como las técnicas de la litigación oral. Y empezaron los cursos, los diplomados, los seminarios, todo en el país. Si ustedes revisan el 100% de eventos académicos realizados, el 99.9% deben haber sido técnicas de litigación oral. Nos embelezamos con las técnicas de litigación oral. Y olvidamos lo que el profesor acaba de desarrollar por algún momento, ¿no? Que no hay oralidad sin contenido. Que por más bonito que se hable, si es que no se tiene un contenido de por medio, finalmente vas a terminar perdiendo el caso. Es decir, aquella relación específica que tiene que existir entre la parte sustantiva, entre la parte adjetiva y finalmente entre la técnica de cómo transmites esa información. Entonces, nosotros tuvimos momentos traumáticos. Es más, en el Perú, sin temor a equivocarme, como diría el doctor, mi buen amigo el doctor Raúl Cadena, por ahí que tengo la información. Sin temor a equivocarme, si alguien menciona la palabra litigación oral en el Perú, puede llegar a ser rechazado, expectorado de la reunión, ¿no? O sea, es algo a lo que le hemos agarrado incluso un poquito de rechazo. Porque se derivó este problema de que la litigación estaba reemplazando y desplazando a la teoría del delito, por ejemplo, o al derecho procesal penal. Lo que obviamente era un error, porque no existe oralidad sin contenido. Tú no puedes transmitir información que no tienes.
Tú puedes hablar bonito, pero si es que no tienes contenido, no hay información, no vas a ganar nada. Lo que decía el profesor, existe una estrechísima relación entre la teoría del delito y finalmente la litigación oral. Entonces, yo necesito desarrollar unos puntos específicos. Miren, sobre este problema. Me parece que la gran mayoría de procesos sudamericanos tienen más o menos la misma estructura, quizá con una diferente denominación. Corríjanme si me equivoco. Se toma conocimiento de un hecho que parece ser delictivo, alguien toca la puerta del representante de la acción penal y dice, he sido víctima de un delito, tengo información que se ha cometido un delito, o el propio representante de la acción penal de oficio inicia una investigación porque ha tomado conocimiento de que parece ser que se ha cometido un delito. Y como no sabemos qué es lo que ha pasado, arrancamos con una primera etapa en la que hay que descubrir qué es lo que ha pasado. Y esa primera etapa es la investigación. En el Perú, por ejemplo, esa etapa de investigación se denomina investigación preparatoria y se divide en dos partes. Una primera parte que se llama diligencias preliminares y una segunda parte que se llama investigación preparatoria formalizada. Pero finalmente tenemos que descubrir qué es lo que pasa en esas dos subetapas. Y una vez que has descubierto que efectivamente se ha cometido un delito, pues tú, representante de la acción penal, que en el Perú es el fiscal, el Ministerio Público, a diferencia del sistema colombiano, el Ministerio Público, representado por el fiscal, se convence, ya investigué, ya sé qué es lo que pasó, efectivamente fue Jefferson el que cometió el delito. Entonces, formula una acusación. Debe ser más o menos la misma estructura porque es lógica. Formula una acusación y en ese momento arranca una etapa que es intermedia, que es de control. Y en esa etapa de control se revisa si la acusación está bien o no, está bien hecha o no está bien hecha, para ver si es que le damos el permiso de pasar al juicio. Ese es el esquema, ¿cierto? Yo lo que quiero decirles es esto, y quiero dejar ese mensaje. Cuando uno estudia técnicas de litigación oral, por ejemplo, estudia la realización de un alegato de apertura, estudia la realización de un interrogatorio, estudia la realización de un contraexamen, haces el uso de la técnica de la cara, haces el uso del looping, del doble looping, realizas alegatos de clausura, evidencias contradicción con declaraciones previas, refrescas memoria con declaraciones previas. Es decir, toda la litigación oral, Beitelman y Duche, la profesora Leticia Lorenzo, el profesor Moreno Holman, etcétera, todo ese desarrollo de la litigación oral es de desarrollo exclusivo para el juicio. ¿Sí? Solamente es de aplicación para el juicio. Y hay un detalle. En el esquema que yo les acabo de plantear, nosotros tenemos tres etapas. La primera de investigación, la segunda de etapa intermedia para ver si pasas o no, y la tercera de juicio. Y la litigación oral solo está desarrollada para el juicio. Nosotros necesitamos, primero como peruanos y luego como sudamericanos, el desarrollo de un litigio estratégico apuntando no necesariamente al juicio. Porque como bien decía el doctor ahora, por ejemplo, la teoría del caso, que debe ser el único aspecto que nosotros podríamos desarrollar en todo el proceso, es algo que uno tiene que empezar a construir desde que acepte el caso. Viene un señor, me toca la puerta del despacho y me dice, Jefferson, tengo este problema, quiero que seas mi abogado. Y en ese momento uno empieza a razonar y dice, pero tenemos respuesta. A ver, cuéntame, pero ¿por qué dicen que estuviste ahí? No, pero en realidad yo no estaba. ¿Tienes cómo probar que no estabas? Sí, yo tengo cómo probar que no estaba porque tengo dos testigos, tengo el video, tengo el registro, además yo marco huella. Acepto el caso, vamos para adelante. Y en ese momento uno formula su posición. Pero el interrogatorio, el contra, el alegato de apertura, clausura es para el juicio. Entonces necesitamos un desarrollo más estratégico del litigio, pero en etapas previas al juicio. ¿Me dejo entender? Si la teoría del caso se elabora desde el primer momento en que tú tienes contacto con el caso, en la litigación oral, agarro cualquier libro, en la litigación oral, la teoría del caso se expresa a través del alegato de apertura. ¿Sí?
se ejecuta a través del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Pero ¿cómo ejerces tu teoría del caso si es que no estás en juicio? Ese desarrollo no lo tenemos. Entonces necesitamos ese desarrollo. Necesitamos un litigio estratégico peruano y sudamericano para aquellas etapas que son previas al juicio, y ese desarrollo no está. El establecimiento de un orden, el establecimiento de una estrategia. En el sistema peruano, previo al juicio, se creó un juez. Se creó la institución de un juez de nombre juez de la investigación preparatoria. Ese juez era como un supervisor del fiscal y le jalaba la oreja cada vez que hacía algo mal o autorizaba las medidas de coerción a lo largo de toda la investigación. Y nosotros, claro, como abogados defensores, si tú me das un arma, si tú me das plata, me la gasto. Entonces, me parece que lo mismo nos pasó a nosotros. Nos dieron tantas armas que empezamos a disparar como monitos. Por ejemplo, en el Perú, uno puede plantear control de plazo ante el juez. Vas y le reclamas al juez. Él dice, señor juez, es demasiado el plazo de la investigación. El juez llama al fiscal, vamos a una audiencia y le dice, señor fiscal, se acabó. Le da la orden de que termine. O tú puedes reclamarle a ese juez de investigación preparatoria que te han lesionado un derecho. Tú puedes reclamarle a ese juez la expulsión de prueba ilícita. Pero ¿saben qué ha pasado? Que no estamos siendo estratégicos, porque no tenemos un desarrollo adecuado de esas técnicas de litigación, pero que no están escritas, que deben ser aplicadas en etapas previas al juicio. Me parece que esa es una labor que nosotros tenemos que realizar de un tiempo a esta parte conforme ha desarrollado nuestro sistema peruano, y estoy absolutamente seguro que también están desarrollando varios sistemas sudamericanos. Estimados amigos, yo les agradezco muchísimo el tiempo, la invitación y el honor que ustedes me dan de formar parte de esta mesa. Espero haber sido productivo. Muchísimas gracias.